Ya me callo. Este tercer día de las jornadas de tesistas de Emiliano Gutiérrez, estudio de estructura de redes y grandes datos en línea para la ciudad de Bahía Blanca. Tenés unos 20 minutos para exponer y después unos 10 minutos para los comentarios de los lectores, y después preguntamos al público. No sé si ahí están viendo, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, mi tema entonces, el título de mi tesis es Estudios de estructura de redes y grandes datos en línea para Ciudad de Bahía Blanca. Mis directores son, bueno, el doctor Juan La Rosa y, bueno, mi codirector es el doctor Fernando del Bianco. Para pasar. Ahí. Bueno, las motivaciones entonces tienen que ver, por la cual se propone el uso de grandes datos en la investigación socioeconómica, tiene que ver con que, por un lado, grandes masas de datos son generadas cotidianamente a partir de la actividad en línea, estas grandes masas de datos también llamadas Big Data. Bueno, entender la información que subyace a estos datos es precisamente un elemento importante para comprender la nueva realidad social en la cual se viene atravesando y cada año va ganando lugar. Y toda esta información, estos datos desestructurados, tienen que ser modelizados adecuadamente para obtener intervenciones en la vida social que permitan tener implicancias dentro de aspectos de la vida real. Dos líneas hoy en día son sobre las cuales he avanzado sobre mi tesis a lo largo de este último año. Una tiene que ver con los estudios de individuos en situación desfavorable dentro de Bahía Blanca, mediante este análisis de redes sociales, y para el mismo utilizo datos provenientes de Facebook. Y por otra parte, la utilización de modelos econométricos de aprendizaje de máquina para analizar comportamientos de consumo, y la fuente de datos, en este caso, proviene de precios en línea, también circunscritos al ámbito de Bahía Blanca. Bueno, un poco a modo de marco teórico, las redes sociales definen las conductas de los individuos, tanto brindando limitaciones y oportunidades. Pudiendo actuar, bueno, según en términos de Lutti, que ha trabajado bastante en esta cuestión, por un lado, propone que las redes sociales pueden actuar como reguladores sociales, es decir, qué es lo que está bien y lo que está mal, dentro o sea, un individuo en su entorno recibe la influencia de otros agentes que regulan su conducta social. Guía cognitiva y ayuda material, esto también es muy importante, principalmente, bueno, lo que tiene que ver con el componente de ayuda material, porque precisamente pertenecer a cierto grupo social puede generar ciertos beneficios en lo que tiene que ver con determinados bienes y servicios, y también, precisamente, una red genera acceso a nuevos contactos. Un problema que históricamente la análisis de redes sociales ha tratado es, está bien, es muy interesante que uno proponga un modelo específico. Ahora, ¿de dónde puede extraer esos datos sin incurrir en grandes costos? Porque construir una red, en los últimos años, esto obviamente resulta ser, se ha reducido el costo, pero construir una red era, sobre todo estamos hablando de antes del siglo XXI, realmente tenía un costo y un tiempo bastante importante. Bueno, precisamente, este último desafío ha sido resuelto en gran parte con la aparición de la vida digital, ¿no? La masificación de la vida cotidiana de uno dentro de, por ejemplo, las plataformas digitales como podría ser Facebook. En este sentido, bueno, los datos de esta línea de trabajo son obtenidos mediante de Facebook, es un dataset gigante de toda la actividad de Bahía Blanca, en distintos... Esto un poco ya lo he contado en los avances anteriores, por lo cual no quiero profundizar tanto, pero tiene que ver con un montón de datos obtenidos de Facebook durante el año 2015, sobre los cuales, entonces, hay registrada gran parte de la interacción digital de la ciudad de Bahía Blanca. Sin embargo, dentro de toda esa maraña de datos, ¿cómo distinguimos quiénes son aquellos individuos que se encuentran en situación de pobreza urbana? Bueno, un poco la variable proxy que se utiliza a lo largo de esta línea es precisamente la interacción que se da en iglesias evangélicas que se encuentran asentadas próximas a estos espacios urbanos. Esto no es que se nos ocurra así, sino que hay todo un
bagaje, un gran importante marco, sí, una gran bibliografía que aborda esta cuestión, que es un fenómeno que no se da solamente en el caso, si bien en el caso de Blanca hay bibliografía al respecto, también se da en el caso de Argentina, e incluso de Latinoamérica, donde hay un fuerte arraigamiento entre lo que tiene que ver con iglesias evangélicas y pobreza. El problema es que la mayoría de estos estudios abordan comunidades específicas, muy chiquitas, no se llega a trabajar un análisis de redes donde se modeliza lo que se entiende como un grafo, una red. En muchos casos se habla, incluso de abordajes económicos bastante interesantes sobre los costos y beneficios de pertenecer a una comunidad, y demás, pero no hay ningún trabajo que construya una red y menos de una ciudad. Entonces eso me parece que es importante de señalar. Bueno, en un ámbito, claro, en un ámbito urbano localizado. Una de las cosas importantes también a entender es que una comunidad religiosa, principalmente, bueno, en el caso de los evangelistas esto es bastante notorio, puede ser concebida como una red social donde la pertenencia es solo favorable en caso de extrema necesidad. Esto lo señala, bueno, Capdeville, que es en realidad escribe los papers sobre esta cuestión, y lo que este investigador lo que estudia es precisamente un grupo de una comunidad evangélica en Córdoba, pero es interesante lo que encuentra señalando de que, digamos, la relación costo-beneficio se da solamente en el caso de extrema necesidad, porque el individuo ahí saldría ganando en el balance de los bienes y servicios que resulta de obtener de pertenecer a una red específica. Sin embargo, obviamente hay otros motivos por demás que generan que alguien se encuentre afiliado a una red social de este tipo. Bueno, como bien señala Miguel, la demanda de participar en la red tiende a superar los beneficios a posterior de que uno supera este escalón de extrema necesidad dentro de la comunidad. Y bueno, precisamente Capdeville lo que señala es que esto tiene que ver con que los individuos que pertenecen a la red resuelven sus necesidades pensando en el corto plazo. Entonces, este tipo de soluciones no resulta resolver problemas materiales por ahí de largo plazo. Bien, el tema es entonces, ¿cómo aplicamos aquellas zonas urbanas que uno pueda caracterizar como que tienen condiciones de vida desfavorables? Ese fue un problema muy importante que me encontré a la hora de determinar la aproximación, ¿no?, de una comunidad a una zona, a una zona con condiciones de vida favorables, y las dos fuentes de datos que utilicé fue, por un lado, la información censal, donde uno podía obtener geolocalizadas las radios censales que presentan un porcentaje significativo de necesidades básicas insatisfechas, tomé como umbral el 10%, y por otra parte el RENAMAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, en el cual, bueno, los barrios los mismos tienen que presentar ciertas carencias específicas de vida. Esta última es una base un poco más actualizada, pero aún así, evidentemente ahí es la información que hay disponible, que puede ser geolocalizada. Ese es un problema importante en su momento que tuvimos. Bueno, las interacciones, bueno, fueron extraídas, como se dio anteriormente, mediante comunidades religiosas dentro de Facebook, mediante lo que son las fanpages. Bueno, un poco acá para mostrar, esto es parte en realidad es un paper ya en evaluación. Un poco lo que quería mostrar es la primera imagen de la izquierda, tiene que ver con Bahía Blanca. Las zonas en rojo precisamente pertenecen a zonas desfavorables. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la iglesia 2 y la 4, la 5 también, las 5 y 6 son, por ejemplo, algunas que se encuentran bastante próximas. Lo que hice para determinar que una iglesia esté próxima o no, tome el centro, que podría ser el radio censal, o el radio censal o el barrio popular, dependiendo de la zona, y lo medí en metros respecto a la iglesia. Entonces, en el gráfico, digamos, sería el de abajo a la derecha, se ve la distancia en metros de cada una de estas iglesias, que obviamente se encuentran anonimizadas. Por otra parte, bueno, en el caso del gráfico 2, sería el gráfico de la derecha también de arriba, digamos, no el mapa, sino el mapa de calor. Un poco la idea era observar la distribución que había de las métricas estructurales propias de la red. Es un análisis que es necesario cuando uno analiza cada
cuando en esas redes sociales, es decir, qué métricas tienen, cuál es el comportamiento dentro de la red. Bueno, ahí encontramos diferentes dinámicas dependiendo de la ubicación de la red. Y el que me parece también muy interesante es el último, el grafo, que ese grafo lo que hicimos fue básicamente encontrar la gente, los usuarios que estaban en más de una iglesia, interactuando en más de una iglesia, fuimos armando de forma tal que, con estos individuos, ver cuáles eran las iglesias que en realidad se estaban vinculando. Es decir, si un individuo interactuaba en la iglesia 1 y en la iglesia 2, se suponía que la iglesia 1 y la iglesia 2 tenían un enlace, es decir, o algún tipo de interacción. En ese sentido, por ejemplo, encontramos también otras dinámicas muy interesantes respecto a las iglesias céntricas y periféricas, que viene a respaldar nuevamente un montón de bibliografía al respecto, que hablando de qué es lo que pasa con las iglesias céntricas, por qué existen iglesias evangélicas céntricas. Estamos hablando siempre que el evangelismo se constituye precisamente dentro de comunidades religiosas, perteneciendo a comunidades religiosas donde la mayoría de sus integrantes son pobres. Bueno, ahí hay toda una explicación muy interesante que tiene que ver con el neopentecostalismo y cómo estas iglesias en realidad atraen a su pertenencia a ciertos grupos de personas que después también terminan participando en la comunidad barrial. Entonces, en ese sentido, un poco se ve reflejado eso en este grafo. Otra cuestión también que nos llamó la atención era que las iglesias entre barrios tienen una participación que es nula prácticamente, que eso también tiene que ver con que en realidad no hay nada escrito, y es una línea también que me parece muy importante señalar, que se podría plantear que existe realmente una competencia quizás entre, en el caso de aquellas iglesias en barrios pobres, respecto de, ok, yo como individuo voy a la iglesia 1 o a la iglesia 2. Esa es otra cuestión también que nos llamó mucho la atención, y bueno, que era de esperarse también que las iglesias más activas y menos jerárquicas son precisamente las iglesias ubicadas en la zona céntrica. Nuevamente, porque el objetivo resulta ser de atraer a su red muchos afiliados, pero sin una clara relación de jerarquía, como sí se da en el caso de las iglesias barriales. Bien, estoy jugando. Bien. Después otro tema, que este es el que nos parece necesario avanzar en los próximos meses en realidad, es qué sucede con los participantes de las iglesias pentecostales respecto del resto de las otras páginas que visitan. Bueno, el primer resultado que sobresale es que, como se ve en la... ¿Ahí se ve el micro? No, voy a ponerle el... Bueno, lo que se ve en esta primera imagen es, bueno, el grafo con quienes participan, o sea, todo este anillo que está por fuera del gráfico circular son un montón de individuos que solamente interactúan con las iglesias específicamente. Sin embargo, este otro anillo dentro del grafo, en realidad interactúa con el resto de la comunidad, con el resto, digamos, de las páginas elevadas, con el resto de la ciudad, básicamente. Sin embargo, lo cierto es que si uno observa, hace zoom, digamos, sobre específicamente este grupo, ve que gran parte de estos actores prácticamente no actúan con una o dos páginas y de forma muy esporádica. Con lo cual se observan un montón de tipologías específicas, específicamente vinculadas a cada una de las páginas que visitan. Pero lo cierto es que, por lo menos en un principio, se observaría que un gran porcentaje de participantes dentro de la red de iglesias que no estaría participando con el resto de la sociedad, con el resto, digamos, de la ciudad, que solamente está interactuando para y con específicamente la comunidad religiosa. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto es un fenómeno común al resto de la comunidad, al resto de la ciudad? Bueno, precisamente ahí lo que tenemos que avanzar es que hay cierta metodología para tomar muestras aleatorias en el caso cuando uno habla de grafo. 5 minutos.
cuando uno habla de grafos tiene que ver el tema de las muestras aleatorias, tienen ciertas reglas específicas y demás. Y la segunda línea, que tenía un poco más para hablar, pero con el tiempo, tiene que ver con la utilización de grandes datos para el estudio de precios en línea. Bueno, en este caso, bueno, uno teniendo alta frecuencia de datos y alta disponibilidad de los mismos, puede precisamente, en caso de precios en línea, realizar análisis formales mediante, bueno, econometría y otro tipo de métodos, como podría ser, por ejemplo, el aprendizaje automático. En este sentido, bueno, hay cierta bibliografía también al respecto, que es bastante extensa, donde, bueno, Cavallo resulta ser uno de los primeros en trabajar aprovechar este tipo de datos. Y bueno, en el caso mío, lo que estoy utilizando son datos de IPC en línea para estimar lo que es la canasta básica alimentaria por semana, desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el año 2021. De forma muy, no quiero tampoco que me falte mucho tiempo, pero básicamente, bueno, la composición de la serie que utilizamos fue la que dispone el INDEC para la región pampeana. Esto fue una reconstrucción que me llevó manualmente casi 3 meses hacerla, fue porque hay que utilizar las normas de imputación que tiene el INDEC para este tipo de precios, y hubo que precisamente agarrar toda la matriz de bienes y servicios, de bienes que forman parte de la canasta básica, y ahí, bueno, ya por ejemplo en el caso de los vinos, el precio medio del mililitro, y eso, bueno, obviamente implicó todo un análisis que no encontraba forma de hacerlo automatizado, con lo cual ha sido toda una reconstrucción bastante complicada. Actualmente me encuentro en esta línea, o sea, ya terminé de estimar esa canasta básica. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, son 252 semanas, donde cada mes se contiene, bueno, 4 semanas, son los días 1, 8, 15, 22. Precisamente no hay trabajos en esta línea que trabajen con tan alta frecuencia. Sí encontramos algún otro trabajo que hable específicamente de canastas básicas o grupo de bienes de consumo, de bienes alimentarios, en casos concretos, pero siempre con una frecuencia que resulta ser como mucho mensual. No hay prácticamente trabajos que tengan con esta tan alta frecuencia. Bien, bueno, esta es la gráfica hoy día, es por semana de la canasta básica para Bahía Blanca, y lo que se propone entonces, la idea es entonces evaluar los determinantes que se consideren relevantes, y para esto lo que se propone en primera instancia, por lo menos, habría que, realmente acá ya es una línea, tengo que empezar con las estimaciones, un modelo de tipo VEC, de vector de corrección de errores, en el cual, bueno, sea un sistema en el cual se observen los determinantes de precios de alimentos. La elección entonces de este tipo de sistemas tiene que ver con, por una parte, que poder observar tanto las dinámicas de corto y largo plazo, y también las variables dentro del sistema, bueno, resultan ser pueden ser endógenas entre sí, con lo cual eso también elimina un problema concreto. Pero tampoco se descarta, por ejemplo, utilizar el mecanismo de corrección de errores, como por ejemplo otra alternativa, debido a que lo que uno pretende mostrar son precisamente los efectos de corto y de largo plazo. ¿Qué más? Bueno, esto es un poco explicando los términos. Bueno, otra cosa también se considera son variables exógenas. Este tipo de estimaciones permite utilizar, digamos, va a estar bueno para poder observar efectos específicos, como qué pasó con la canasta básica alimentaria en el caso de durante el COVID. Uno creería que el COVID precisamente influenció de manera impulsando no la baja, pero por lo menos no la alza, pero eso es una conclusión a priori. Con este tipo de mecanismos uno lo podría estimar. También podríamos hallar estacionalidad, entre otras cuestiones relevantes. Bueno, otra cosa tiene que ver con, bueno, las variables que más nos interesan, además de obviamente el precio de la canasta básica, el logaritmo de la misma, es, bueno, el tipo de cambio y el precio de combustible. Hasta ahora todas estas variables han hecho, las pruebas que he hecho me muestran que son estacionarias de orden 1, lo cual ya por lo menos es un dato importante al momento de hacer algún análisis de cointegración. Y bueno, bien. ¿Podés ir redondeando?
Sí, y un poco para cerrar, bueno, también dentro de este sistema hay una ecuación de cointegración que permite bueno, observar las dinámicas de corto y de largo plazo del sistema. Bien, esto un poco ya lo dije. Y bueno, un poco la producción científica que se hizo este año, por lo menos bueno, los artículos ya están aprobados, las presentaciones a congreso. Bueno, los cursos de posgrado también que hice, me quedó repetido minería de datos 2 veces, es uno solo. Y bueno, para cerrar, comentar el tema de que, bueno, debería tener casi todas las horas cursadas y estoy esperando la resolución del comité, una nota que envió el mes pasado, pero bueno, nada, me falta solamente, perdón, 30 horas de micro y con eso ya estaría terminando, así que ya estamos en el curso del que inicia este mes. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Si podés dejarme compartir. Sí. Fernando? Sí, una preguntita no importa, de las publicaciones, ¿cuántas publicaciones tienes hasta ahora? ¿Este año o los años anteriores? De las que incluiría o incluiría ese tesis. De las que tengo, hoy está una en evaluación, el primer capítulo ya está en evaluación. No capítulos, ¿cuántas publicaciones tenés ya, cuántos artículos tenés publicados sobre temas que entrarían en la tesis? Yo diría, capítulo del libro, 2, 3 en evaluación, no, más. no, porque te identidad también. Ahí están aceptados los artículos. No, para poder ver más o menos esto para la doctorada se debe empezar a Scopus o los Scopus. Scopus tengo 4, no. 5, no estoy en duda. Sí. Ahora, con respecto a lo que presentaste, me quedo una duda y con respecto al tema de esta evaluación sobre la en el título pone lo de la pobreza. En realidad, el país, para mí, lo más interesante del país es la interacción que hay entre esas iglesias, y en particular, participantes de esas iglesias, la mayor parte de ellos no se relacionan con nadie más. Y es muy interesante que como que está encapsulado. El tema de la pobreza, al ponernos en el mapa, uno ve que todas las iglesias están en zonas que no son pobres. ¿Cómo determinan el nivel de ingreso o lo que sea como caracterizar pobreza? Ahí la idea es, todo parte del supuesto, porque la social, constantemente, gente postales bien, no son más pobres. Temas ubicados en el centro de la ciudad es un tema de economía de Estado, pasando por una investigación y ese tipo de cosas. Lo que puede hacer es porque todo el colectivo llega. Pueden agrupar ahí para. Después tenés iglesias que están en San Juan. Ahora, de ahí, no estoy viendo la vida online, o sea, que no es la vida real. ¿Cuánto se deriva de esta actividad real a la vida online? No es necesariamente lineal, no quiere decir que la iglesia más grande la que tiene más actividad. Por eso no significa que tiene alguien que mantenga la cuenta y se mueve muchísimo y de balance. Sí tiene, lo que sí tenemos ahí de detectados en como estamos que es más un poco. No tenemos toda la red variable, o sea, tenemos todas las interacciones en todas, si nosotros detectamos, asumimos que están en son pobres, podemos hacer si trabajamos a todas las redes de la ciudad. Seguimiento de alguien con un tiempo, seguimos encontramos cosas en realidad. Mucha gente que usa solamente Facebook para ir a la iglesia, nada más, la mayoría, y si la verdad, donde ellos deberían. Y los que están adentro tienen muy poquita interacción y todas las interacciones en las páginas que están en farmacias, clubes, que también se encuentran con otra gente de la iglesia y la próxima interactiva. De hecho, cuando van a la página de la farmacia, pueden hablar con gente de la iglesia. O sea, que tienen un pie. Nosotros lo que no sabemos a partir de eso es, yo tengo una muestra aleatoria, ¿no? Un montón de cosas que está en la red, en otro grupo, si bien no son patrón igual. Si son patrón igual, la iglesia no tiene nada que ocurrir, se puede de la iglesia. Pero entonces, de alguna manera, el estudio casi me permitiría redefinir pobreza.
Yo te diré que es la dimensión digital de la pobreza supuesta así. Claro, pero como no tenés la variable de pobreza, por ahí es como que en realidad estás definiendo pobreza de gente religiosa, evangelista, por su ausencia de interacciones importantes con el resto de la sociedad. No está bueno, está bueno que aquí no estén únicamente usando los años para eso. Y después le tenemos datos para decir Perdón, lo dejaron un poco afuera el diario, sí. Y la verdad es que él tendría que querer el diálogo y no el director. Y ahora tenemos el comentario de Maximiliano, estamos intentando. No, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que habías puesto compartir? Sí, pues, Ahí está. Bueno, Maxi, si querés hacer tu comentario. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Ok, bueno, obviamente el punto de Fernando es atinado. Yo tenía una idea similar. No es que esté, digamos, no es que manifieste que esté mal la tesis enunciada, sino por ahí un consejo para fortalecer la tesis o por ahí para defenderla de crítica del jurado. Si bien hay bibliografía que apunta a una relación, ¿no?, como ustedes señalaban, entre pobreza y participación en estas redes sociales, bueno, también hay otros factores que ustedes también mencionan, por ejemplo, control de adicciones y ese tipo de cosas. O sea, tener presente que es un punto conflictivo que por ahí puede tener comentarios sobre ese aspecto. Otro aspecto que me llamó la atención es que, si yo vi bien, se mencionan o se muestran algunas iglesias pentecostales, y la verdad es que en Bahía hay muchas iglesias pentecostales. Entonces, bueno, quizá preguntarse si obviamente entiendo que eso tiene que ver con la presencia de página de Facebook, ver si puede haber algún sesgo, digo, tener en cuenta ese factor. Otro factor que por ahí sugiero que puede ser interesante es comparar por ahí con otras instituciones religiosas similares, por ejemplo, templos bautistas, que pueden presentar algunas cosas similares. Por ejemplo, se le ocurre a uno relación con niveles de ingreso, pero por ahí tienen otro tipo de comportamiento, por ejemplo, otro tipo de apertura, que puede ser interesante. Y bueno, por razón de tiempo no quiero agregar mucho más. Creo que está interesante, es muy interesante el trabajo digamos, de extracción de datos, ¿no?, que creo que seguramente ha venido para quedarse en las ciencias económicas, y está bien que nos formemos en eso. Gracias, Maxi. Emiliano, ¿tenés algo para...? Sí, no, bueno, gracias por los comentarios de Maxi, me parecen muy pertinentes. Respecto de... hay que recordar, Maxi, que los datos son del 2015. Entonces, quizás es posible que, sobre todo cuando uno piensa en comunidades religiosas barriales, una cuestión que también enseñaba parte de la bibliografía es que muchas veces tienden a aparecer y a desaparecer, sobre todo en los casos en que muchas veces pasa, por ejemplo, que una iglesia se está formando y se reúne en la casa. En un momento, digamos, el dueño de la casa o el padre, digamos, abandona la actividad y bueno, la iglesia desaparece. De esos hay un montón de casos. Nuevamente son, como vos señalás, estamos hablando de una dimensión digital, en la cual obviamente hay un montón de dinámicas que uno no puede ver, ¿no? Digo, me refiero a iglesias que directamente ni siquiera tienen muchas veces una página dentro de la plataforma. Es interesante, por ahí lo tomo muy importante, lo que comentás respecto de considerar otras dinámicas religiosas, como podría ser, bueno, estoy pensando en la católica, porque uno también está sujeto a los datos que dispone. La verdad que ese es otro problema, no podemos recuperar ciertos datos. Pero también podría ser otro, lo tomo también como una idea para profundizar. Y por ahí el caso de centros de adicciones, si mal no entendí, también quedabas como otro, o centros de adicciones o algún otro tipo de entidades barriales. La realidad es que, por lo menos los datos que se cuentan, que si bien son muchos, por un momento se nos había ocurrido, por ejemplo, los clubes de barrio, pero la realidad es que en ese tipo de
de páginas son o muy poca la actividad que hay, o prácticamente no hay páginas que hayan sido levantadas precisamente de este tipo de instituciones. Con lo cual uno, digamos, la restricción también de los datos, por más que haya muchos datos, muchas veces uno tiene muchos datos, pero también parece que son pocos, porque tiene algunas restricciones siempre que complican a veces el análisis. Bueno, gracias. En realidad no tenemos tiempo, no sé si alguien quiere hacer un comentario súper corto, o si no, bueno, después se pone en contacto con Emiliano. Yo tenía una pregunta, pero justo la respondiste en lo que dijiste recién. Así que, gracias. Si les parece, pasamos a la presentación de Leandro Meller. Leandro Meller, en realidad, es un tesista que está iniciando su carrera de posgrado y desea, digamos, hacer la presentación de forma voluntaria. Por ahí, Silvia, si me dejas hacer una aclaración respecto a Leandro. No, simplemente que, bueno, uno de los objetivos también de las jornadas es que haya discusiones temáticas sobre distintas disciplinas dentro de la economía. Y bueno, Leandro estaba previsto para exponer el lunes originalmente, que es cuando tuvimos el conjunto de tesistas que discutimos sobre temas de economía y la salud, pero por cuestiones de agenda de Leandro no pudo participar el lunes. Por eso, bueno, hoy queda un poco diferente al resto de los expositores, de los tesistas del día, que son por ahí de otras disciplinas o de otras áreas dentro de la economía. Exacto. Primero, y acá yo... Sí. Ahí. Y de... No, guárdalo. Ahí está. Perfecto. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Leandro. Yo voy a presentar, mi título de exposición es I+D, patentes y optimalidad en la industria farmacéutica, marco conceptual. Y bueno, mi trabajo está relacionado con una beca que está dirigida por Neve Moscoso y Fernando Tomé, y bueno, mi tesis de doctorado la dirigen Fernando Tomé y Andrés Fiorito. Y bueno, el título del proyecto de tesis es el mismo que el de la exposición, y el objetivo original era, bueno, desarrollar un modelo teórico que describa el comportamiento de la industria farmacéutica para para hacer algunos ejercicios de simulación que nos permitan predecir cómo van a evolucionar los precios, cómo evolucionarían los precios de los medicamentos en diferentes contextos institucionales. Es probable que lo cambiemos, pero bueno, por ahora eso es lo que tengo, y lo que voy a contar es ahora un poco sobre la economía de las patentes. Después voy a hablar qué sabemos sobre la industria farmacéutica y su relación con el tema de las patentes. Después voy a mencionar algunos mecanismos de innovación alternativos a las patentes, y bueno, después de mostrar la lista de la bibliografía, voy a mencionar un poco más qué estuve haciendo en estos meses. Bien. Bueno, voy a arrancar primero hablar sobre la economía de las patentes, un campo que es súper amplio. Hay muchísimo, sobre todo de bibliografía procedente de Estados Unidos, de algunos otros países de Europa. Argentina encontré relativamente poco, así que bueno, voy a enfocarme en la teoría que ya está asentada o consolidada. Bien. Bueno,
Pero antes que nada, convendría comenzar sobre la definición de lo que es una patente de invención. Una patente de invención es un derecho concedido por el Estado al inventor que le permite ejercer la exclusividad sobre su invención. Digamos que el procedimiento es así. Imaginen que yo soy un inventor, que voy al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y bueno, y les presento mi invento, y después, bueno, el instituto el INPI en este caso, si se cumplen los requisitos, publica la información relevante sobre mi invento, y además me confirma que nadie puede ni producir ni vender mi invención sin mi consentimiento. Bien. La idea esta, o antecedentes para el sistema de patentes, existen desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. El consenso es que más o menos en Venecia en el siglo XV y en Inglaterra en el siglo XVII aparecieron las primeras leyes sobre patentes, y que bueno, después en los siglos XVIII, XIX empezaron a sancionarse más leyes de este estilo. Incluso Argentina es parte de esta movida con la ley 111 de 1864, pero recién, digamos, comenzó a imponerse, digamos, esta idea de que tenían todos los países que tener leyes de patentes con el Convenio de París de 1883, al cual se adhirió Argentina recién en el 66, bueno, después se firmó el Tratado de Cooperación en materia de patentes, a ese no adhirió Argentina, y después en 1994, cuando se constituyó la Organización Mundial de Comercio, en uno de los anexos está el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Que bueno, Argentina es parte de la OMC, y por eso tuvo que también reformar su ley de patentes, o sea, la 111 era la misma, para esa época, que fue reemplazada por la ley 24.481. Bien, después vamos a hablar un poco más sobre eso, porque es muy importante para el tema de los medicamentos. Bien, decía que entre los siglos XVIII y XIX se habían sancionado, y también muchas leyes de patentes, muchas también se derogaron, porque había un debate muy importante. Lo que decían los defensores del sistema de patentes era que la patente representaba el derecho natural de propiedad sobre las ideas. También se decía, entre los que defendían estos sistemas, que era una recompensa justa para el innovador. También se decía que era un buen incentivo para inventar, y también se decía que era un incentivo para revelar información. Estos dos últimos ítems representan, digamos, los argumentos más fuertes hoy en día. El sistema está concebido para eso, para que el inventor revele información, y también para incentivarlo a inventar. Pero bueno, la teoría económica, digamos, la piedra fundamental de la actual teoría económica sobre el sistema de patentes y su fundamento, probablemente la haya puesto Arrow en el 62, cuando lo que dice Arrow es básicamente que innovar es producir y difundir el conocimiento. El tema es que el conocimiento tiene características de bien público, me refiero a la normalidad y a la dificultad de excluir de su consumo a otros, y por eso es esperable que en un mercado perfectamente competitivo tengamos una provisión de conocimiento inferior a la otra. Obviamente también hay algunos problemas de información asimétrica, eso también está en el texto de Arrow, está planteado, y bueno, estaba diciendo, sí, perdón. Y bueno, desde ahí se ha seguido desarrollando la teoría económica, además de hablarse de que las patentes pueden servir para incentivar la innovación, y de que también, como sucede una solución imperfecta, por el problema de que significan una restricción a la competencia, también las patentes pueden perjudicar a la innovación, pueden bloquear innovaciones, y bueno, también algunos autores sugieren que tendrían algunos efectos positivos sobre la competencia, principalmente porque podrían facilitar la comercialización del conocimiento, y bueno, la entrada de firmas muy chicas, de startups. Bueno. Esto de que los sistemas de patentes tengan puntos a favor, puntos en contra, digamos, beneficios, costos en términos de innovación y competencia, hace que sea muy difícil diseñar un buen sistema de patentes, porque puede ser que pongamos demasiada protección a la actividad inventiva o demasiado poca.
De ahí que se haya desarrollado toda una literatura referida al tema de cómo mejorar los sistemas de patentes. Me gustó mucho este cuadro de Van Dijk, del 94, donde divide el proceso de cambio tecnológico patentable en 3 etapas. La etapa de I+D, digamos, la etapa donde se investiga, la etapa de patentamiento, comprendida entre el momento en que se descubre y en que se obtiene la patente, y la etapa de explotación de los derechos obtenidos, digamos, a través de la patente. Me gustó mucho porque sirve para organizar la literatura sobre la optimización del sistema de patentes. Bien, vamos primero a la etapa de explotación, que es la última, y vamos a hablar primero sobre los derechos que concede la patente al inventor. Generalmente se habla de 3 dimensiones, de que una patente tiene 3 dimensiones: el largo, el ancho, el alto. El largo es la duración de la patente, el ancho es la protección de imitaciones. Digamos, una patente es más ancha cuanto más diferentes son los productos que cubre, y el alto es la protección de mejoras, digamos. Bien. Se ha dicho muchas cosas. Algunos trabajos dicen que conviene que las patentes sean anchas pero que duren muy poco tiempo. Otros trabajos dicen que las patentes deberían ser muy estrechas, digamos, ante la menor modificación, digamos, respecto del producto original, no considerar que se infringió la patente, pero que esas patentes duren muchísimo tiempo. Un trabajo que resume mucho de estos hallazgos es el de Nicolò del 96 y el de Takalo del 2001. Lo que dice de Nicolò es que en realidad lo que tendríamos que mirar son 2 funciones. La función que, o sea, tenemos que armar el modelo y ver cómo nos queda. La función que relaciona el ancho de la patente con la pérdida de bienestar en términos estáticos, y la función que relaciona el ancho de la patente con el incentivo privado al potencial innovador. Si las 2 funciones nos quedan, lo que dice Nicolò, perdón, disculpen, sí, si las 2 funciones nos quedan convexas, la patente debería ser muy ancha, lo más ancha posible, y la duración tendría que ser la mínima. En cambio, si las 2 funciones son cóncavas, lo que nos conviene más es una patente larga, que dure mucho tiempo, y que sea muy angosta, que digamos que tenga una duración, que tenga un ancho mínimo. Quiero decir, bueno, sí, eso, que tenga un ancho mínimo, que sea bien estrecha. Bien, Takalo amplía un poco más esto y dice que, bueno, en lugar de mirar la convexidad o cavidad de las funciones, lo que tenemos que mirar es un ratio en realidad tenemos que comparar 2 ratios de elasticidades, pero bueno, y bueno, si quieren, no sé, copio los ratios, pero no creo que esté bien de tiempo para esto, sigamos. Bueno, hasta ahí respecto del alcance de la protección de la patente. Después está el tema del alcance de las restricciones o de las obligaciones, digamos, sí, de las restricciones a las que se enfrenta el dueño de la patente. Bueno, ahí hay bastante literatura sobre el conflicto entre competencia y legislación de patentes. Muy importante, por ejemplo, toda esta literatura sobre los acuerdos de pago por demora, aunque no es tan relevante acá en Argentina, sí en otros lugares donde son más comunes, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Occidental. Bien, después está el tema de las licencias. Tandon recomienda el licenciamiento forzoso, y después, bueno, algunos desarrollos teóricos recientes que están relacionados con el tema de esto con este tema que había mencionado en el cuadro al principio de los costos y beneficios del sistema de patentes, los costos que impone para la innovación. Porque se supone que las patentes estimulan la innovación al darle poder de monopolio al inventor, pero también pueden bloquear la innovación, sobre todo si un invento está relacionado con los anteriores. Ese sería el caso de la innovación acumulativa, y de la innovación fragmentada, digamos que esto sería cuando para introducir un nuevo producto necesito un montón de patentes, que esto es muy común en el sector del software, ¿no? Y bueno, lo interesante es que incluso tengo acá hay un cuadro de Bessin-Maskey que dice que el equilibrio sin patentes podría ser superior en términos de bienestar al equilibrio con patentes. Bien. Ahora sí, vamos a la segunda etapa, que es la etapa de patentamiento. Esto está más relacionado con el comportamiento de la oficina de patentes.
bueno, lo más interesante creo que es este tema del diseño de mecanismos. Esto es más, bueno, esto es 99 y 2000. Bueno, pero lo que investigan es si podrían usarse las tarifas que cobran las oficinas de patentes para renovarlas, para digamos, inducir a los potenciales innovadores a revelar algo de información sobre sus costos I+D, sobre el valor que estiman de su innovación. Bueno, eso creo que también sería, o por lo menos algo lo que yo veo bastante potencial de todas estas líneas que menciono acá. Bien, después tenemos el tema, bueno, la primera etapa, la etapa de la I+D. Acá es muy importante el tema de las carreras por las patentes. Bueno, yo lo traduje así, no sé si realmente es la traducción más exacta. Lo que suele suceder, o lo que dice por lo menos este autor Mortensen, es que cuando hay varios innovadores compitiendo por una misma patente, tenemos un exceso de inversión en I+D, o sea, exactamente al revés de lo que habíamos dicho al principio, que teníamos inversión insuficiente. Y bueno, lo que recomienda, lo que dice Mortensen es que se podría solucionar, bueno, si el innovador que tiene éxito, sí, está bien, si el innovador que tiene éxito resarciera a los innovadores que no lo tuvieron en la obtención de la patente. ¿Qué más tengo? Bueno. Bueno, también tendría que mencionar este libro de Nordhaus del 69. De hecho, acá es uno de los primeros donde se hace el análisis del árbol de las patentes. Acá es muy interesante porque dice que el incentivo a innovar en realidad tendría que variar de innovación en innovación. De hecho, bueno, voy a mostrar en la próxima sección cómo estaría posicionada la industria farmacéutica frente a otros sectores industriales respecto a este tema del tamaño del incentivo. Sí. Bueno. Bueno, menciono. La industria farmacéutica es una industria muy intensiva en I+D. Parece que es bastante fácil copiar, digamos, un medicamento que produjo otro, porque el tema del conocimiento está muy codificado, bueno, es resultado del avance científico, etcétera, es todo el resultado de un complejo proceso de evolución. Bueno, después con el tema de los ADPICs, después muchos países que no tenían patentes sobre los productos farmacéuticos terminaron imponiendo esa protección. También a los productos farmacéuticos, principalmente países del tercer mundo, después hablamos de eso. Bueno, voy a mencionar el estudio Mansfield. En el estudio Mansfield se observa que la mayoría de las empresas encuestadas, digamos que en la industria farmacéutica un 60% de las innovaciones no se habrían producido si no hubieran patentes, o por lo menos eso es lo que respondieron los gerentes entrevistados. En el estudio de Yale, que se hizo en el 87, sí, está bien, para el caso de los medicamentos, fue mucho más alta la puntuación que le daban los entrevistados al tema de la importancia que tenían las patentes para proteger sus innovaciones y, bueno, su ventaja competitiva, digamos. Después, perdón, Leandro, discúlpame la interrupción. Sí, recordá que en caso tuyo, de los que están comenzando, es una introducción al tema, ¿sí? Están previstos 10 minutos de exposición, más un espacio para comentarios, así que por ahí si podés ir redondeando, sería ideal para no atrasar tanto el programa. Gracias. Bueno, este estudio confirma la conclusión del estudio anterior, que las industrias farmacéuticas son más importantes que las demás industrias, las patentes. Bueno, más estudios que confirman esa conclusión. Acá hay algo de evidencia internacional que muestra que parece que en los países en desarrollo, esto no sería el tema de que las patentes se incentivan la innovación, no está tan claro. Bueno, otro estudio que dice lo mismo. Acá ven si la I+D reacciona al tamaño del mercado. Se observa que en los países desarrollados sí es significativo, se aumenta la inversión frente al tamaño del mercado cuando hay más protección en patentes, pero en países de ingresos medios, ingresos medios, bajos, medio altos, no se cumple. Bueno, esto es un trabajo basado en evidencia no experimental, lo voy a saltear. Cuasi experimental, lo voy a saltear. Mecanismos de innovación alternativos, bueno, estos son otros mecanismos distintos de las patentes, creo que no viene al caso ahora. La bibliografía consultada para digamos, presentar el panorama del campo de investigación. Y bueno, algunos anexos, bueno, estos son los cursos que hice, en esencia me faltan 90 horas de econometría avanzada. Estos son los cursos optativos que ya tengo aprobados.
Bueno, estos son cursos para estoy esperando la nota. Menciono un par de los cursos de inglés que estoy haciendo por el tema de si necesita algún examen de suficiencia o algo por el estilo. Y después, bueno, trabajos enviados a congresos, 3 trabajos, 2 enviados a la a un congreso de México virtual. Y después 2 trabajos publicados en revistas. Y bueno, estas son colaboraciones para documentos del trabajo del instituto. Y bueno, eso es todo. Ahí se lo redondear. Gracias. Tenemos 2 minutos si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o si no, lo hablamos. Solo preguntar si me parece súper interesante el tema que vas a trabajar y algo. Y no me he terminado de todo lo que ha quedado, o sea, por el tiempo, pero también tu idea es poder generar algún tipo de simulación para ver cómo las distintas regulaciones impactan en la aplicación del diseño, ¿no? Sí, hay que trabajar con algún dato también. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, o sea, no es mi fuerte trabajar con los datos, pero sí, la idea es que conectarlo un poco, para dar un poco de relevancia empírica en nuestro trabajo. Sí. Sí, no, solo tengo un comentario. Si te interesa la relación entre patentes y ciencia política, hay un autor que es muy bueno que se llama Kenneth Shadler. Ah, sí. Coaliciones, sacó un libro hace poco. Nada, era eso. Sí, vi un artículo, de ese autor justo, o sea, en marco de un curso optativo, así que sí, Las si podés coaliciones pasar. políticas y cómo eso de las regulaciones. Si podés. Bueno, no sé si. Sí. ¿Y lo tuyo que te gusta hacer algún entendimiento del sistema de patentes mundial o es algo más? No, yo estoy pensando en algo, ahora estoy pensando en algo más sectorial, industria farmacéutica y local, digamos, en Argentina. Porque hay bastante trabajado sobre optimización del sistema de patentes, pero no tantos, digamos, de acá en Argentina, nada, digamos, de construcción de modelos, de ver cuál sería la patente óptima en un país como Argentina. Hay algunos trabajos que, digamos, insinúan que, bueno, en un país desarrollado conviene tener derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, según digamos, a quien le pregunten, fuertes, y en cambio en un país subdesarrollado conviene, digamos, no tenerlos o tener derechos de propiedad intelectual, industrial muy débiles. Me parece que podría contribuir a ese debate, según un trabajo como el que estoy pensando. Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación es de Claudia Pom, análisis y caracterización de la cadena de valor de energía eléctrica en Bahía Blanca, actores, capacidad de innovación y gobernanza. Que es una alumna ya avanzada, que cuenta con 2 lecturas, que son de Sophie, Olivia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia, creo que la mayoría ya me conoce. Bueno, les agradezco que estén hoy presentes en el aula 1 y también agradezco a los oyentes que están en Zoom. Y leí unos mensajes de que se escucha mejor si me acerco a la computadora. No sé si les molesta. No. Bueno, empecé la beca en el 2016. Mis directores son Raúl Di Chiara y José Díaz, que están los dos vía Zoom. Bueno, hoy la exposición se titula Análisis y caracterización de la cadena de valor de la energía eléctrica en Bahía Blanca, actores, capacidades de innovación y gobernanza. En 3 partes, principalmente
En una primera parte, la parte teórica, en una segunda, la conceptual, y en una tercera, la parte empírica. En la primera parte, se hace énfasis en lo que es el marco teórico, ¿sí? En el capítulo 1 se exponen los antecedentes, que son pocos los que hemos encontrado con respecto a que están relacionados a la temática que se trata en la tesis, y en el capítulo 2 tratamos lo que son las bases teóricas, que son los enfoques de cadena de valor, sistema de innovación regional y competitividad sistémica, que es lo que basamos en la tesis para desarrollar los conceptos de la cadena. En la segunda parte conceptual detallamos ampliamente distintos conceptos relacionados a la energía para que el lector pueda avanzar con la lectura de la tesis sin poder tener conceptos que no entienda. Dentro de las nociones que explicamos son la energía, la importancia a lo largo de la historia que ha tenido, y también las matrices primarias y secundarias de la energía, concentrándonos en la generación de electricidad. Luego, en un cuarto capítulo, analizamos el concepto que tiene que ver con los sistemas eléctricos, el mercado eléctrico y coordinadores eléctricos que están en Argentina. O sea, la tesis empieza con una descripción más mundial, a nivel mundial, y luego va bajando de nivel a un nivel nacional y local. En la tercera parte empírica ya nos abocamos a nivel local, que es el estudio de casos de Bahía Blanca, y ahí se estudia, o sea, primero se explica la metodología que tomamos, y luego se estudia los distintos eslabones que son generación, transmisión y distribución, y su relación con los sistemas de innovación local. Esta parte, actualmente me encuentro trabajando y reconstruyendo un poco, viendo cómo ubicar ciertos apartados que tengo todavía de la tesis armados, pero en el día de hoy, por cuestiones de tiempo, traje, digamos, un resumen y las conclusiones para cada eslabón. Bueno, empezamos con lo que es la importancia o la justificación de por qué se estudia la cadena de valor de la energía. La energía es tomada como un recurso estratégico para las distintas sociedades, ya que la disponibilidad de la energía es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social. También importa para el bienestar de los seres humanos. El sector de la energía a nivel mundial está transitando por una transición energética en donde se incorporan más factores que disminuyan los gases de efecto invernadero, y también la incorporación de nuevas tecnologías que hacen que la economía sea más electrointensiva. Esta transición ocurre en diferentes partes del mundo, por lo que la transición energética es diferente según las zonas. Y por eso nos enfocamos en el desarrollo del estudio de los sistemas energéticos en sus escalas a nivel local también. Frente a este panorama, resulta relevante ver qué está sucediendo a nivel local en la ciudad de Bahía Blanca, ya que Bahía Blanca es considerada como un nodo estratégico por su gran demanda de energía en sus distintos usos, residencial, comercial e industrial. Luego, Bahía Blanca posee distintos recursos naturales, al igual que recursos humanos, y un sistema que permite el transporte de gas y electricidad para proveer a las distintas industrias. Esto hace que en Bahía Blanca haya tanto fuentes de energía renovables como fuentes de energía convencional.
El objetivo general de la tesis, entonces, es caracterizar y analizar la cadena de valor de la energía eléctrica, viendo si esta tiene una potencialidad de ser impulsor de este sector y es un estudio de carácter sectorial y local. Esto también se combina para ver si el conjunto de instituciones de ciencia y tecnología pueden aportar a este desarrollo. Dentro de los objetivos específicos se encuentra investigar el marco que rodea a los actores, quiénes son esos actores, la gobernanza, las relaciones de poder y control que hay entre los actores, los vínculos que haya en los distintos eslabones, y también, si es posible, la recomendación de política. El diseño de investigación que se implementó en este estudio es del tipo no experimental, ya que no estamos haciendo un experimento transversal, es decir, en un punto en el tiempo, de carácter retrospectivo, ya que no es un estudio de perspectiva, y con componentes exploratorios, elementos descriptivos y alcance explicativo. Esto combina también una investigación quanti-quali, o sea, una investigación mixta, y el estudio de caso de Bayern, aplicando como marco teórico la competitividad sistémica, la cadena de valor y el sistema de innovación regional. Luego, para juntar los datos, para recopilar, armamos una encuesta que hicimos mediante entrevista optimizada o semiestructurada. Es decir, que entrevistamos a las personas vía telefónica, correo electrónico o persona a persona. La muestra se conformó mediante la técnica de bola de nieve, es decir, que mediante una base de agentes claves fuimos a entrevistar y ellos nos proveyeron de otros agentes para seguir entrevistando. Esto se complementó también con memorias, anuarios y balances, y se utilizó el software de Aclastic. La cadena de valor, en resumen, se encuentra compuesta por la parte de generación, transmisión, distribución y consumo. Las entidades o los coordinadores eléctricos se encuentra el regulador nacional, que es el ENRE, más el Ministerio de Energía o la Secretaría de Energía, según la época o el gobierno que se encuentre en cuestión. Luego, la parte de la administración del mercado eléctrico se encuentra CAMESA, o al contado. Luego, un mercado a término para las energías renovables. En el 2006 se había implementado un mercado de energía plus, en donde quienes no tenían conectividad se conectaban a la red y podían vender su energía. La parte de distribución también es regulada por OSEBA, que es la entidad a nivel provincial, y la Dirección Provincial de Energía. En la generación tenemos distintas centrales térmicas, posteriores diapositivas voy a explicar más, y proyectos eléctricos. En transmisión se encuentra un solo agente, que es Transma, y cuya empresa controlante es Transener. Distribución, tenemos a la empresa EDES, dos cooperativas, Cabildo y Convenio La Merced, y los grandes usuarios del mercado eléctrico. Y en consumo tenemos al usuario y al usuario generador, que es una figura que surge a partir de la ley que incorpora la generación distribuida y la posibilidad de que alguien genere y pueda consumir. Y nuestro plus es ver también la parte del sistema local de innovación, donde entrevistamos a la Oficina de Vinculación Tecnológica en CONICET, a agentes en la UTN, en la UPSA, y en la UNS la parte de los ámbitos de ingeniería eléctrica, economía, física y química. El eslabón de generación
podemos ver que varios agentes nos dijeron que su localización en Bahía Blanca era justificada en base a que Bahía Blanca posee varios aspectos positivos en cuanto a logística, transporte, viento, el gas, el puerto y la demanda. Bueno, ellos acceden al mercado mediante el mercado eléctrico mayorista o mediante, en el caso de las energías renovables, mediante el mercado a término o el renovable. Bueno, un poco la localización la pueden ver, que bueno, en puntos rojos están lo que son las centrales térmicas de generación convencional, y luego las que están en amarillo son las de los proyectos eólicos o renovables que se fueron construyendo alrededor. En la parte de generación podemos ver en la parte de centrales térmicas a varios agentes que son Piedrabuena, Técnica Ingeniero White, la de cogeneración Ecoenergía. Esas tres pertenecen al grupo de Pampa Energía. Luego está Guillermo Brown y Solar Energía, que pertenece al grupo de Ex-Indupa o Unipar ahora. En la parte de proyectos eólicos, pueden contabilizar que en los últimos años, a partir del 2018, fueron implementando, y ahora en el registro nacional se encuentran estos 13 proyectos registrados. Los primeros 4 son los que están funcionando, mientras que el resto todavía está puesta en marcha, y más estos últimos 2 años, por ahí se han retrasado en su puesto en funcionamiento. En referencia al grupo Pampa se encuentra Corti y también Pampa Energía. Esos 2 parques eólicos pertenecen al grupo de Pampa Energía, por lo que estamos viendo hay un cierto agente que domina esta etapa de generación. Después, la parte de gobernanza que habíamos hablado un poco antes, notamos que los proyectos eólicos en su gran mayoría poseen tecnología de parte extranjera. Por ejemplo, Corti, Pampa Energía, La Genoveva y Guaira han comprado aerogeneradores de la empresa Vestas, que tiene como sede principal Dinamarca. Luego García del Río nos dijeron que nos proporciona Envision de China. Luego Regener y Guillermo Brown se produjeron de Siemens, y Ingeniero White de Vansio de Finlandia, y Unipar compró su central de Bradley Whitney de Estados Unidos. Bueno. Entonces podemos concluir que el dragón de generación en gran parte es de generación convencional y un 36% de centrales renovables. Las empresas principalmente son del grupo Pampa Energía, tanto en renovables como convencional, y las empresas generadoras tienen una relación o una cadena de tipo modular, ya que la tecnología que compran también debe adecuarse a las características de la zona. Luego, el eslabón de transmisión. Bueno, les había comentado que hay un solo agente que tiene la concesión, y es Transener, y este pertenece también al grupo de Pampa Energía. Entonces vemos que este grupo posee una posición dominante en lo que es en la cadena, en lo que es la parte de generación y de transmisión. En el eslabón de distribución tenemos que diferenciar que hay 2 grupos. Primero, las empresas de distribución y también las empresas que trabajan con ellas, que son principalmente contratistas y pequeñas y medianas empresas, a las que entrevistamos, y nos dicen
que con respecto a su relación con el sistema local de innovación, desconocen en realidad qué es lo que pueden proveer o qué pueden beneficiarse de lo que es el sistema, cómo se podrían comunicar, y entonces acceden por ahí más a una red de contactos entre ellos mismos para conseguir lo que necesitan. Pero bueno, ellos lo que es la red de contactos también son de la propia competencia, con lo que encontramos una relación de competencia entre ellos. En la parte de organismos de ciencia y tecnología, entrevistamos a distintos agentes que, en resumen, detectamos que hay una diferencia en lo que es la demanda y la oferta. En generación dijimos previamente que la tecnología mayormente es de origen extranjero, con llave en mano, por lo que los servicios técnicos son provistos por los proveedores, sin tener una influencia por parte nacional. Mientras que en la parte de oferta detectamos que hay bastante producción científica, pero también manifiestan que hay problemas en cuanto a burocracia, financiamiento y divulgación de la ciencia y tecnología. Finalmente, la parte de gobernanza, en la cadena de valor podemos detectar que hay distintos tipos de gobernanza que pueden ser gobernadas por un solo agente, comprador o vendedor, luego modulares o relacionales, y jerárquicas o cautivas, dependiendo del poder que haya en la cadena. En el caso del eslabón de generación con transmisión, detectamos que es una cadena que es gobernada por el comprador, y luego en la parte de con distribución es la gobernada por el vendedor, que es Camis. En la parte de generación, en cuanto a la compra de aerogeneradores, se detecta que es una cadena modular, ya que la tecnología debe adecuarse al territorio. Y en la etapa de distribución, detectamos que una parte en donde se da una relación cautiva, ya que las pymes necesitan de relacionarse con las empresas más grandes para adquirir proyectos. Y finalmente, vemos que hay cierto cambio con la legislación, por lo que se introduce generación distribuida, que puede generar un cambio en la gobernanza, tendiendo hacia el mercado, y en la generación, la ley implementa que haya un 60% de los componentes que sean nacionales, por lo que varias empresas, como por ejemplo Vestas, está instalándose en Argentina, por lo que puede convertirse en una cadena de tipo relacional, en donde ambas partes puedan relacionarse. Y eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos rectoras, Niña y Karina. No sé cuál de las dos quiere arrancar. Karina, empiezo yo. Bueno, Claudia, cuando leí el documento, que no es lo mismo que leer el borrador de la tesis, me surgieron dudas con los objetivos específicos. En cuanto a que no me queda claro a qué nivel, si es local o nacional, se plantea cada uno de los objetivos. Para mí, hay que ordenarlos y un poco ser más específicos si son parte del análisis teórico y estás refiriéndote a una escala nacional, o si entiendo que muchos o todos están planteados para la escala local. Pero bueno, para mí eso habría que especificarlo. Otra cosa que me genera cierto ruido, tanto en la presentación como en el documento, es porque elegiste el término de filière. Porque el término de filière surge a fines de la década de los 60, en Francia, y puntualmente para el análisis de cadenas agroalimentarias. Entonces, es llamativo que lo utilices para el estudio de una cadena energética. Y eventualmente, si lo vas a tomar por alguna razón, deberías explicar, o
debería estar justificado por qué razón tomás ese concepto. Que en realidad tenemos otros conceptos, porque ahí hay como cierta competencia, que dijiste, entre cadena de valor y filial, porque aparece nombrado filial, pero después hablas más de cadena de valor. Para mí tendrías que ahí hablarlo con tu equipo de dirección y definir el concepto. Me parece que no es el más apropiado de filial para este tipo de temáticas. Y además, porque cuando se habla de filial, el concepto de gobernanza, en ese esquema, en esos aportes surgidos en esa época, no están en sintonía con los aportes que planteas al final de la presentación en términos de gobernanza. Ahí también hay otro ruido que tendrías que trabajar. Eso por un lado. Y bueno, cuando se habla de gobernanza, el análisis de la gobernanza en una cadena de valor implica un análisis sistémico y multiescalar. Entonces, ya te digo, por lo que leí en el documento, no me termina de quedar claro si el análisis de la gobernanza se hace solamente para el estudio del caso local. Porque si es así, es como que queda descolocado, bueno, lo que pasa en Bahía Blanca respecto, obviamente no, este análisis de complejo energético no puede hacer lo que vos dijiste en alguna parte sectorial y local. Pero bueno, tenemos que ver cómo se inserta en el sistema nacional y en las distintas escalas de análisis. Eso, por lo menos en lo que leí, debe ser incorporado de alguna manera o justificado mejor. ¿Sí? No sé si vos me podés explicar por qué filial o filial y cadena de valor, por qué ambos conceptos. Bueno, esa parte por ahí no está escrito por cuestiones de longitud del documento, pero en el capítulo 2 hago un recuento de que sí, el primer concepto que surge en los 60 con la escuela francesa es la de filial, y más aplicado a la parte del aula. Y luego ese concepto va mutando, ya que van extendiendo, estudiando la cadena no solamente local, sino que van extendiendo fuera de las fronteras, y van cambiando lo que es el concepto de filial a cadena. También empiezan a elaborar también incorporar los conceptos de la teoría de la dependencia, y entonces se van incorporando y mutando, entonces van de filial a cadena de valor común. También Porter aporta la parte de las empresas, un estudio más micro, si se quiere decir. Entonces aporta lo que es también su concepto de cadena de valor. Y luego lo que es Gerefi incorpora el concepto de cadena de valor global, en donde dice que bueno, hay muchas pymes que pueden incorporarse a la cadena, exportar o importar, entonces se va ampliando. Sí, tenés razón de que uso más el concepto de cadena de valor global, que bueno, lo explico más en el capítulo 2, que por ahí lo hice énfasis en el informe. Está bien, entendiendo un poco mejor, hiciste una revisión teórica, igual el concepto de filial no es el primero. Existen conceptos de complejos productivos en este sentido que vienen de la mano de aportes soviéticos y son previos. Pero no me parece adecuado que porque queda descolgada, ¿no? Un tanto desactualizada. Gracias. Sí, bueno, claro, ya está medio lejos. No, yo retomando un poco lo que dice Emilia respecto al tema del concepto. El tema que más Emilia del concepto es un tema fundamental para analizar el sector energético. Porque, tal cual vos planteas en el objetivo de tu tesis,
y tal cual lo plantea todo lo que tiene que ver con la economía de la energía, que es algo que vos estás dedicando, es ver el sistema en su totalidad. O sea, lo que yo, si te tengo que dar un aporte, es que vos intentes plantear un marco metodológico, un marco teórico que te permita ver el sistema energético en su totalidad. Ese sistema energético está compuesto por cadenas energéticas, ¿sí? Y ese es, si querés, yo te paso bibliografía, vos la debes haber visto, todo lo que escribió Pistonesi, Will, de lo que está en los manuales de economía de la energía, vos podés resolver fácilmente lo que te plantea Emilia con el concepto de filial. Inclusive te digo, con ese concepto de filial como que le metés ruido a la tesis. Tal vez, si vos eso lo sacaras o lo dejaras más a un lado y te concentraras en la bibliografía que plantean esta gente, que está ya hace 40 años trabajando en el sector energético, es ver el sistema, ver las cadenas productivas, ver la interrelación de las cadenas productivas con otras cadenas productivas. Justamente vos elegiste el tema eléctrico. Entonces, la cadena productiva eléctrica no se puede ver separada de la cadena productiva de gas. Porque el gas, porque el 60% de la generación térmica en Argentina es gas dependiente. Todo el sistema eléctrico va a ser gas. ¿Sí? O sea, por esto no voy a seguir hablando de eso porque se hace explicar. Pero Argentina va hacia el gas. O sea, el tema de las renovables está todo muy bien, pero cuando vos ves la foto del balance energético del sistema eléctrico, es gas. Entonces, vos necesitas en tu tesis, es fundamental que tu marco sea sistema, que tu marco sea desde arriba, que tengas inclusive una perspectiva macro, ¿sí? Para poder ver la cadena productiva eléctrica en Bahía Blanca. Es muy interesante tu tesis, porque hay muy poco escrito sobre eso. Casi nada escribiría sobre la cadena productiva eléctrica en Bahía Blanca, las interrelaciones con otras cadenas productivas eléctricas y relacionarlo con sistemas de innovación. Yo te diría que no hay nada. O sea que ese es el aporte de tu tesis. Yo creo que tu tesis es innovadora, estás aportando a la generación de conocimiento, pero pone énfasis en el marco teórico. No te olvides del sistema. Yo me olvidaría ese concepto de filial. Yo ya lo hablé con Emilia, lo que estuvimos hablando. O sea, yo ese concepto me parece que te mete mucho ruido. Andar hacia el concepto de sistema, acercarte al concepto de cadenas productivas, focalizarte en eso que plantear que los sistemas energéticos van a ser electrointensivos. Eso es cierto. Citalo, veo pocas citas, veo poco, todavía no tengo la tesis en totalidad. Ese es un concepto muy importante. Muchas citas, Viena, los documentos del Banco Mundial, ¿sí? Ahí hay mucho para citar. No sé lo que es un coordinador eléctrico. ¿Qué cabeza para vos el coordinador eléctrico? Claro, quisimos poner por ahí, ahí a los agentes reguladores. El único coordinador eléctrico que vos, el despachante de la energía eléctrica en Argentina es cabeza. Yo nunca lo escuché como coordinador eléctrico. Si el coordinador eléctrico es cabeza, pone cabeza. Después, bueno, vuelvo a repetirte, trabajar con el marco teórico, porque es ahí donde me parece que puede entrar el jurado, ¿sí? Es muy importante porque el marco teórico es como vos ves el problema, con qué lupa lo vas a ver, con qué anteojos lo vas a ver. Y para mí, tenés que basarte en la gente que conoce, la gente que trabaja en esto, utiliza ese marco sistémico y ese marco de las cadenas productivas. Pero vuelvo a decirte, te impulso a que sigas porque realmente es un tema innovador. Bueno, muchas gracias. No sé si decir algo, Claudia, o si hay algún comentario de esto. Igual, obviamente, te mandan después la devolución por escrito
poquito, así lo puedes tener un poquito más, más extenso, que hoy nos corre el tiempo. No sé qué pasó acá, que me desapareció el Zoom. No, sí, acá, pero no hay que estar allá. A ver. Y se fue Emiliano, que es el que me solucionaba el problema. ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se pone para que se comparte? No, pero yo lo que quiero es poder compartir pantalla. Duplicar pantalla. No sé cuál es. Y ver las distintas formas de ver la pantalla. Muéstrame acá. Ahí están. Sí, no, porque hay que poner a la compra. Sí, Pablo, vení que no podemos. Algo está mal. El PNC es tuyo, Pablo. Se seguiría. El PNC es No, 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 20. Sí, sí. 10 son los que. Ay, no hay que estar con 20. 10 son los que empiezan este año. No, está bien, yo porque con eso. Bien. Todos sentadas, ¿no? Se escucha mejor. Entonces, ahora. Ahí está. Bueno, vamos a ver la última presentación de Lucía Díaz. A ver, alumnos. Vamos a ver la última presentación de Lucía Díaz, Gobierno Abierto, un análisis económico de su implementación en la política. Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar hasta lo último. Bueno, creo que la mayoría ya me conoce. La tesis está enmarcada en una beca doctoral del CONICET, que arrancó en el 2019, y en un marco más general del proyecto de unidad ejecutora, con el que estamos con Mauro, Sofía y Emiliano. Mi director es Sebastián Iván, que está acá presente, y Verónica Aldrete, que seguramente está en el Zoom. Bueno, he podido realizar todos los cursos obligatorios y optativos a lo largo de estos casi 3 años. En el medio también hice la maestría en políticas y estrategias. Actualmente me encuentro terminando la tesis. Bueno, y la motivación principal, por qué surge esta investigación, para ponernos un poco en contexto, desde el año 2011, a nivel mundial, se generó digamos, un evento muy importante que fue la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde, digamos, se invita a los distintos estados a armar planes para ir en busca de que el gobierno efectivamente sea más abierto.
Pero lo que se ha observado, y analizando la literatura que hay al respecto, es que la mayoría de estas aperturas del gobierno se hacen más bien a nivel nacional o federal, y hay muy pocos, digamos, ciudades que lo han hecho. Lo mismo pasa con los estudios empíricos, hay poco, si bien en los últimos años empezó a haber cada vez más, pero lo que sí se observa, digamos, en la revisión de la literatura, es que hay poco análisis económico de este tema. En particular en Argentina, recién en el 2012 se incorpora a esta alianza y han sancionado distintos planes y la ley del 2016 de Derecho a Acceso a la Información Pública. Particularmente, la ciudad de Bahía Blanca es conocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como una ciudad con altos índices y niveles de apertura del gobierno. Bueno, ya desde el 2001, que empezó con este tema innovador para esa época de aperturas de datos, presupuestos participativos, y hasta llega a tener hoy en día el carácter de secretaría, ¿no? A nivel municipal, que se llama modernización. Bueno, esto es a modo para listar un poco lo que hay, lo que tiene Bahía Blanca, un portal web, distintas aplicaciones, y algo muy interesante que es este Lab Bahía, donde está exclusivamente dedicado a la participación ciudadana, donde, digamos, los ciudadanos pueden ver la información puesta, digamos, en la página, pero a su vez poder participar. Y se enumeran distintas iniciativas que el gobierno hizo para que la gente pueda participar. Entonces, con este panorama, digamos, lo que se propone en la tesis, bajo el título de Gobierno Abierto, un análisis económico para su implementación a nivel local, es tratar de explicar a través de un análisis económico por qué los gobiernos locales llevan a cabo iniciativas de gobierno abierto y gobierno electrónico. Y analizar efectivamente, bueno, qué consecuencias económicas tienen estas iniciativas. Y como objetivos específicos, bueno, en primer lugar, determinar el nivel de desarrollo de gobierno abierto en las ciudades argentinas. Todavía estamos viendo principalmente si son las capitales o qué parámetros usamos para ver qué tipo de ciudades. Identificar las fases de desarrollo en relación a lo que ocurre a nivel nacional y hasta en otras ciudades. En segundo lugar, confeccionar indicadores que proveen información sobre las principales dimensiones de gobierno abierto, realizar algún estudio comparado, analizar el uso de las TICs por parte de la población local, su interrelación con el gobierno, bueno, y tratar de proponer el desarrollo de estrategias y políticas públicas vinculadas al tema. Bueno, muy rápidamente, ¿qué se entiende por gobierno abierto? Lo vemos como un nuevo paradigma, ¿no? De reforma y de gestión del Estado, que busca efectivamente una apertura de la administración pública que fomente también la participación ciudadana, a la vez de que, bueno, promueva la rendición de cuentas y logrando así una mayor eficacia y un mejor funcionamiento del sistema. Y según Cruz Rubio, surge de tres grandes procesos. Uno principalmente de los avances tecnológicos, del incremento de la conectividad, pero también del empoderamiento del ciudadano y de esa demanda por parte de la sociedad, de una mayor transparencia, de una mayor rendición de cuentas. Y bueno, y la consolidación también de gobiernos relacionales y de gobernanza que buscan también esa colaboración por parte de la ciudadanía hacia la toma de decisiones y de trabajar en red. Aparece en los años 70 del siglo pasado en Inglaterra, pero todos, digamos, se consensuó de que el punto de partida sin dudas fue en el 2009, cuando Barack Obama en Estados Unidos firma este memorándum sobre transparencia de gobierno abierto, y ahí, digamos, junto con la alianza que comentaba al principio, distintos estados fueron implementando acciones para un gobierno más abierto, para una mayor apertura de datos, mayor transparencia
y digamos, también se fomentan las cuestiones normativas, ¿no? Distintas leyes que abordan en la temática. Se configuran 3 pilares básicos: transparencia, colaboración y participación. Transparencia, bueno, ya les decía, digamos, esto de brindar información por parte de los estados, pero también es importante diferenciar entre transparencia activa y transparencia pasiva. Transparencia pasiva sería esto que yo decía, ¿no? De la obligación de los estados a presentar la información, pero también está la transparencia activa, ¿no? Que sería demanda de la sociedad y el derecho ciudadano que tenemos todos de tener. La participación ciudadana sería justamente, bueno, abrir el juego a esta sociedad, habilitando mecanismos necesarios para dar su opinión y poder difundir también sus necesidades. Y por último, digamos, como un eslabón un poco más complejo, sería el tema de la colaboración, ¿no? De coproducción y coparticipación en medidas de política y acciones concretas, ¿no? De la sociedad en conjunto con el gobierno. Algo importante de distinguir de gobierno abierto y gobierno electrónico es que, digamos, gobierno electrónico específicamente se refiere al uso y la aplicación de las TICs como herramientas para el sector público, ¿sí? Es importante entender que sería un medio y no un fin en sí mismo, por lo tanto no implicaría una reforma de cómo gestionar, ¿sí? Y es importante ver que permite, digamos, el acercamiento con el ciudadano, que permite reducir brechas para responder las necesidades, pero también, principalmente lo que ocurre en países de Latinoamérica, existen fuertes barreras económicas, principalmente, falta de capital humano, de infraestructura y de la brecha digital que con la pandemia se ha visto gravemente. Y cuando tratamos de ver cómo encarar, digamos, el enfoque económico del gobierno abierto, que por ahí es lo que más me está costando, tenemos como algunas ideas, falta todavía por ahí pulir un poco y leer más literatura al respecto, porque no hay, digamos, análisis económicos de este tema, pero se puede pensar que tanto la transparencia, la participación y la colaboración, estos 3 pilares, pueden verse como un bien público sujeto, ¿no? a dilemas de acción colectiva. Y ahí puede surgir, digamos, la idea de analizarlo tanto como por la teoría de juegos, pero principalmente por el análisis de incentivos, ¿no? Tanto desde la parte del gobierno como, y fundamentalmente, qué incentivos tiene la sociedad a interactuar y a participar, ya sea electrónicamente con el gobierno electrónico o con el gobierno, y en eso fuimos ahondando un poco más en las investigaciones que ahora les voy a contar. Bueno, también lo que podemos ver es que un mayor gobierno abierto permite también mejorar la eficiencia en cuanto a costos, tanto para la ciudadanía como para el gobierno, y principalmente con el gran avance de tecnologías y de aplicaciones, digamos, sin costo alguno. Y también, bueno, ver qué factores, como les decía, determinantes de la participación ciudadana. Y por último, que también en esto sí he avanzado un poco en la lectura, con las teorías económicas del cambio tecnológico, que están más relacionadas específicamente con un gobierno electrónico, como la teoría de la difusión de la innovación, el modelo de aceptación de tecnología, y un poco más, la que más se utiliza en los últimos tiempos es esta teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología. Respecto a los avances, esto ya se los había comentado un poco el año pasado, se avanzó bastante con el objetivo 2, esto de confeccionar indicadores que proveen información sobre las principales dimensiones del gobierno abierto. Este es un trabajo que hicimos en el 2019, donde armamos un índice para medir la transparencia municipal. Entonces, bueno, tanto transparencia presupuestaria como transparencia pasiva, analizando, digamos, los sitios web municipales de 25 ciudades de la Argentina, y llegamos a
resultados bastante interesantes, donde Bahía Blanca, por ejemplo, aparece como la tercera en este índice de transparencia municipal. Esto ya se los había comentado más en profundidad el año pasado, lo mismo que este trabajo que hicimos con Verónica, yo también por el 2019, donde con este objetivo de analizar un poco el uso de las TICs por parte de la población, y ver qué factores, digamos, sociodemográficos influyen en esa adopción. Hicimos un relevamiento online y sacamos bastantes digamos, datos interesantes. Bueno, como les decía, la idea era determinar cuán involucrados estaban esos ciudadanos con el gobierno electrónico y explorar algunos factores demográficos y subjetivos. Bueno, esto ya se los había comentado, está la publicación, también está en el capítulo del libro que está por terminar de editarse ahora. Y lo que vemos a grandes rasgos de resultados es que también coincide con el próximo estudio que les voy a comentar, es que la mayoría de las personas que adoptan gobierno electrónico son mujeres de edad, digamos, entre los 22 y 40 años, y hay una fuerte correspondencia con altos niveles educativos, de grado y de posgrado. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y que de esa muestra, el 25% de los encuestados no realizaba gobierno electrónico. Y los que lo hacían solamente para informarse y no para interactuar o procesar esos datos para una acción específica. Bueno, y lo que me interesaba era ver justamente lo que hicimos este año con Emiliano. Bueno, acá también hicimos un análisis para el del año pasado, también sobre transparencia pasiva, que habíamos visto las páginas web de los gobiernos locales, pero, digamos, la transparencia pasiva justamente es la solicitud de información por parte de la ciudadanía, que no todos los portales lo tienen, ¿no? Esto de poder, yo como ciudadano, poder solicitar información X. Y digamos, estas tres ciudades son las que encabezaban como mayor apertura y mayores solicitudes. Bahía Blanca, Córdoba y Buenos Aires. Bueno, esto es lo que me interesaba como para resumir lo que he hecho este año. En el contexto de la pandemia, con Emiliano se nos ocurrió analizar si la pandemia y este encierro y esta necesidad de estarnos conectados virtualmente había potenciado el uso y la aplicación de gobierno electrónico. Entonces lanzamos, con el apoyo del instituto, una encuesta online que pudimos recopilar un importante número de observaciones, y pudimos también, digamos, compararlo un poco con la encuesta que habíamos hecho con Vero anteriormente, y en algunas cuestiones volvía a coincidir esto, ¿no?, en la relación entre el nivel educativo alto y la adopción del gobierno electrónico. Y lo que pudimos ver es que la hipótesis de si la pandemia habría potenciado, bueno, efectivamente no. No es que, digamos, fomentó una mayor adopción de gobierno electrónico. Este trabajo fue publicado hace poquito, lo tengo acá en el GIGAP, y también en la revista de argumentos, donde está, bueno, bien detallado el modelo y todo el análisis que hicimos. Y actualmente, junto con, bueno, lo último que estamos haciendo con Vero, con ayuda de ella, es tratar de entender el gobierno electrónico también en un sentido más amplio, no solamente el gobierno electrónico y ver la página web, sino también con este boom de las redes sociales y que los gobiernos locales están efectivamente en las redes sociales, bueno, entenderlo en el sentido más amplio, utilizando los datos de la encuesta que hicimos con Emiliano. Y es interesante lo que estamos encontrando con estos modelos que hicimos, es que, digamos, para ponerlo en pocas palabras, de que ahí no estaría tan
necesariamente relacionado al tema de tener un nivel de estudios alto, si incluimos a las redes sociales, por el hecho que justamente, digamos, no se necesitarían tantas habilidades digitales para interaccionar con las redes sociales a través de las redes sociales con el gobierno. Es algo interesante, un concepto interesante, por lo menos que a mí me interesa a mí, de ver, bueno, cómo correr este sesgo, ¿no? que hemos realizado con las encuestas, de que las personas que contestaron esta encuesta, primero y principal, sí tienen que tener acceso a internet, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, verlo por este lado de las redes sociales, tal vez sería importante en el momento del principio de inclusión. Bueno, y con respecto a la continuidad de la investigación, estamos a la espera de lanzar la encuesta del PUE, y a ver de qué datos podemos recopilar ahí, justamente con esto último que decía, bueno, tratar de abrir el tema de mayor representatividad de la población, no solamente de las personas que puedan acceder a través de internet, y en el marco reciente de la aprobación de un PIB que lo dirige Sebastián y Verónica, bueno, va a surgir también la posibilidad de hacer una encuesta particularmente para seguir analizando el tema de participación ciudadana. Muchas gracias. Bueno, sí. Sí, pero a mí también Pero te vas a informar de la pantalla. Permíteme que voy a hablar. En realidad no habla lo que no es necesario. Sí, ¿no? Pero por supuesto, no es que tenés ese que se dice aclarar. Bien. Sí, adelante. No, nada, dos cosas. Yo creo que, digamos, los temas que tenés son muy interesantes, las preguntas que te haces, y ya tenés algunos avances de investigación interesantes, como por ejemplo la construcción del índice, pero me da la impresión de que todavía no sabes bien si vas a estudiar gobierno electrónico o gobierno abierto, y específicamente transparencia. Si tu objetivo fundamental es explicar digamos, los niveles de transparencia o explicar el uso de los ciudadanos, digamos, digamos, como que tenemos muchas preguntas pendientes. Y en este estado de la investigación me da la impresión de que todavía no sabes bien cuál es la pregunta que te inquieta. Yo personalmente, por ejemplo, esta es mi inquietud, no es la tuya. Podrías, digamos, enfocarte al gobierno electrónico, ciudades inteligentes, y terminar presentando tu tesis doctoral en ese ámbito, ¿no? Pero a mí personalmente me interesa mucho el tema de los niveles de transparencia de los municipios. Y en ese punto me parece que creo que vos proponemos es objetivo específico, explicar los niveles de transparencia de los municipios. Y todavía creo que te falta especificar hipótesis sobre esa pregunta específica. Porque los niveles de transparencia los tenés medidos en un momento del tiempo. Quizás te faltaría, yo creo que te faltaría medir ahora, y hacer una comparación de dos gobiernos. Y con eso creo que tendrías dos niveles, dos gobiernos muy interesantes para explicar variaciones. Y en cuanto a la formulación de hipótesis que podrían explicar esas variaciones, me parece, por ejemplo, que hay algunas que podrían ser interesantes explorar y que todavía no te las has hecho. Por ejemplo, si el gobierno es minoritario o es mayoritario. Si el color político del municipio se corresponde con el color político de la provincia, porque la provincia dicta medidas que tienen que ser obligatorias para los municipios. Y después,
el tamaño de la ciudad, por ejemplo, el ingreso per cápita podría ser importante para explicar que hay una sociedad civil mucho más, que pide más rendición de cuentas. O sea, hay como muchas variables que podrías intentar formular como hipótesis explicativas para explicar el nivel de transparencia municipal. Me parece que por esa línea debería ser. Esa es la línea. Bien, sí. Eso es todo. Sí, no sé, Vero, si querías decir algo más. Hola, ¿se me escucha? Sí. Es interesante lo que dice Sebastián. De hecho, yo lo charlé con Lucía, que hay varios objetivos específicos en el plan y que claramente avanzamos en algunos. El sesgo de mi empuje, digamos, porque yo la voy llevando por donde me interesa a mí, que no necesariamente es el interés de Lucía. O sea, eso es algo que va a tener que ir delineando ella, ¿no? Y de hecho, una cosa es que esté en el plan de trabajo y todos sabemos que después la tesis va llegando a los caminos que uno puede y donde va teniendo más resultados o más gusto por lo que obtiene, ¿no? Por eso creo que está interesante lo de Sebastián, pero para eso, digamos, tiene que ser algo que realmente quiera abordar Lucía. No es difícil, porque de hecho hicimos el primer trabajo del índice de transparencia en conjunto, y me parece que de hecho es buena idea desarrollarlo ahora para poder comparar con diferentes gobiernos, tal cual lo dijiste vos. Así que esa es una opción. A mí me parece que avanzó bastante Lucía en este tiempo. Creo que por lo que hablé con ella, ahora lo va a poder decir ella mejor, el tema de las redes sociales es lo que más le está interesando. De ahí mi idea de desarrollar un concepto más amplio de gobierno electrónico. La idea de e-government siempre estuvo ligada a los sitios web, o sea, ampliarlo al tema de las redes sociales, a las aplicaciones móviles, y de hecho eso está mucho más ligado a la educación que el resto de las cosas, pero ya te digo, se está encaminando, digamos, más en esa línea. Y bueno, y después, sí, el trabajo de desarrollar el marco teórico, que si bien está sustentado en estas líneas de tecnología y de adopción de tecnología, nos falta, digamos, bastante en esa línea. Tenemos que trabajar ahí. Más que nada con el tema de qué es lo que le va a interesar, si es un bien público, si es el incentivo de los ciudadanos en participar, porque ahí está el punto, ¿no? ¿Estamos hablando del municipio o estamos hablando del incentivo de los ciudadanos? Va a haber que delinear cuál es bien el objeto de estudio. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, como para cerrar, no sé si alguien más. Vamos en línea con lo último que dijo, pero primero mi pregunta es si lo que vos estás pensando para su tesis doctoral está alineado, tiene alguna relación con tu tesis maestría, porque no lo sé, eso por un lado. Y después lo que te quería preguntar es justamente desde dónde vos haces el análisis. Yo creo que en tu relato, como que vos partís de objetivos específicos que quizás te los pusiste en un contexto pre-pandemia y que con la pandemia, y como te dijo Vero también, su interés fue cambiando y fue buscando hacia quizás más la participación en las redes sociales. Y creo que en algún sentido, si vos te vas a enfocar en las redes sociales, ese sesgo de selección, digamos, que vos tenés más representatividad de la gente que te contestó el cuestionario online, no te digo que esté cerrado, pero bueno, si vos vas a focalizarte en ese lado, que lo salga de alguna manera. Digo, si me voy a focalizar en las redes sociales, también es real que yo accedo a un formulario de Google Forms, me está dando alguna noción del contacto que yo tengo con ese tipo de vinculación. Pero eso, digamos, ¿desde dónde vos haces el análisis? ¿A vos te interesa saber desde el lado del ciudadano la participación o te interesa saberlo desde el lado del organismo que quiere promover la participación? A mí lo que me surge el tema después de también haber hecho la diplomatura en gobierno abierto y gobierno electrónico, la pregunta, y justo también en el marco del PUE y demás, es, bueno, digamos, hay herramientas, evidentemente Bahía Blanca está muy avanzado, particularmente esta ciudad, en apertura, en gobierno electrónico, ahí tienen millones de aplicaciones, pero lo que veo, digamos, caminando, digamos, o preguntando a la gente de pie,
es que no las utiliza. O sea, entonces lo que me interesa analizar es, bueno, el por qué, digamos, estos determinantes, esto es lo que por ahí marcaba recién Vero, que me surgió justo también con lo que salió de los datos de la encuesta que hicimos con Emiliano. Bueno, al parecer hay algo ahí entre medio de incentivos, o hay algo, cuestión cultural, no lo sé, habría que ver también, de por qué, digamos, las personas no están utilizando esas herramientas. Y me parece que ahí es donde, por lo menos a mí me llama la atención y me interesa. Y para también fomentar una mayor inclusión, de llegar a sectores que ni ahí piensan en prender no tienen computadora y no pueden acceder a un portal de gobierno abierto. Entonces, sí, por ahí. Y no tiene nada que ver la tesis de magíster con esto. No, lamentablemente no. No sé, ¿quién más? Sí. Me imagino hasta dónde la gente tiene información de que esta herramienta existe, ¿no? Uno dice, bueno, si el gobierno implementa esta estrategia de gobierno abierto, pero ¿cómo sabe la gente que implementó? Hay una discusión, hay un canal de comunicación, porque si no hay información, o sea, la realidad es que es difícil que tomemos decisiones voluntariamente a ver si el gobierno nos responde bien. Bueno. Sí, yo creo que eso es otra debilidad que tiene, lo veo, o sea, particularmente en la Ciudad de Blanca. Se vio en el último tiempo con esta iniciativa que tuvo del Parque de Mayo, o de las distintas iniciativas que tuvo de cambiar el nombre del Parque del Desierto y demás, que propusieron, digamos, que la gente participe, pero bueno, ¿en qué medio se sí, los proyectos participativos sí hay. Sí, en presupuestos participativos hay grado de involucramiento y también yo veo que en distintos estratos sociales. Ahí me parece que hay un rol muy importante de la sociedad de fomento, todos los barrios de la sociedad de fomento. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los de allá, los de acá, los de ahí, los de acá. Mañana no tenemos jornadas, así que nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Sí, a las 4. Sí.